Alcanzando el conocimiento. Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento. Estamos en las videocharlas de los miércoles y bueno, pues hoy vamos a tener una charla muy interesante con Mario Ramírez Orozco. Mario Ramírez Orozco es profesor, investigador, titular y asociado de universidades tanto de Europa como de América Latina, y también es ensayista y escritor, y hoy nos presenta su nuevo libro sobre José María Melo, el presidente de los pobres. Es un libro que está editado y publicado por el Fondo de Cultura Económica, por la colección Vientos del Pueblo, en una edición pues muy sencilla, muy asequible y accesible para todos y todas. Y bueno, pues esta historia es muy interesante porque José María Melo es un presidente que, aunque tiene un corto periodo, en 1854, justo cuando estaban efervesciendo las ideas de neoliberales y conservadores en la América Latina, pues deja un legado muy interesante que, bueno, muchas décadas después estamos recopilando y analizando a través de obras como esta. Vamos a ver esta entrevista. Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento, nos da muchísimo gusto saludarlos. Estamos aquí en la librería Rosario Castellanos, pues es un gusto también estar con Mario Ramírez Orozco. Él es investigador y también es escritor, y bueno, con él vamos a hablar pues de su último libro que se llama José María Melo, el presidente de los pobres. Gracias, Mario, por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación, Berta. Gracias, Mario. Mario, platícanos, ¿qué te llevó a escribir sobre José María Melo, bueno, un personaje histórico de tu país, y que lo publicas en esta ocasión como esta biografía de ficción que me has comentado, y que, bueno, empiezas a platicar, no lo he terminado, pero empiezas diciendo, bueno, todo lo que le pasaba internamente desde que recibe el nombramiento, toda esta parte emocional y todo lo que tenía que dejar su familia, sus sentimientos de culpa, el hijo se le muere, en fin, todas estas cosas. Y luego cuando llega y se da cuenta a Cundinamarca, sí. Ajá, y se da cuenta pues toda la realidad de las clases populares y las élites. Exacto, yo pienso que la motivación principal llegó que siempre oí hablar de un presidente de Colombia del siglo XIX, pero salvo el nombre y que aparecía en las listas de presidentes, no significaba mucho, no solo para mí, para todo un país. Pero cuando llegué aquí a estudiar a México, a la UNAM de México, había un profesor colombiano, Gustavo Vargas, que nos habló de Melo y del papel que había jugado en la coherencia de sus ideas hasta llevarlo a luchar por la reforma en México. Entonces eso para mí fue como, uy, ¿cómo así que un presidente de Colombia tiene que ver algo con México? Y a partir de esa curiosidad se fue desarrollando hasta que con el tiempo, digamos, se pudo plasmar en este libro, en el que trato de mostrar también de una manera del debate. A mí no me interesaba tanto la anécdota histórica, que nació, bueno, dónde nació, qué trata, sino me interesaba era el contexto político. O sea, más que un texto histórico, es un texto político, porque mi interés era mostrar eso. Justo porque se da a mitad del siglo XIX, en donde, digamos, es la génesis de los partidos que después son llamados tradicionales, en el caso concreto de Colombia, Partido Liberal y Conservador. Y con Melo muestro esas vicisitudes, también doctrinales, en lo que en un momento los personajes históricos, digamos, que la historia refleja en ese momento como padres de los partidos tradicionales, pues tienen una serie de incoherencias doctrinales, producto de lo que implica, digamos, estar dentro de una realidad que los llevaba a ellos a pensar de una manera, pero por ser hijos de las élites, sobre todo criollas y de un poder económico, a contradecirse en la realidad. O sea, seguían siendo en lo práctico los defensores de los abusos, de la concentración de la tierra y de la explotación de la mano de obra campesina, recién salía la esclavitud, pero seguía persistiendo formas esclavas, y las ideas que han aprendido casi todos ellos que habían emigrado a estudiar a Europa. Entonces Melo, sin ser hijo de esas aristocracias, sino
por esos avatares de su vida, resulta también yendo a estudiar a Sajonia, a la Escuela Militar de Prusia, y en un momento histórico, años 1836, 40, en donde también estaba en evolución todo lo que era el manifiesto comunista, todo, digamos, el nacimiento de la controversia entre las ideas liberales, las ideas radicales, las ideas socialdemócratas, las ideas socialistas, y él se trae todo esto para América y es cuando empieza a luchar desde por dentro de cómo ser coherente en su condición, digamos, de clase, por haber sido ya una élite militar y todo esto, y su conciencia de que él era representante también de su pueblo, y ahí viene toda esa discusión de el contexto político y el hecho que un hombre mestizo, con gran, digamos, predominancia indígena de la comunidad de los pijaos, de la zona donde él nace, empieza a avanzar en relación al poder y empieza a cuestionar ese manejo de las élites que era totalmente excluyente. Entonces, por eso es importante, digamos, la reivindicación de esta figura, porque en la historiografía de Colombia ha sido invisibilizado. Es más, muchos historiadores hoy casi llegan al extremo de decir, él no fue presidente, porque paralelo a él, los constitucionalistas habían generado un presidente, digamos, constitucional que lo habían mandado en otra ciudad. Entonces se dio una dualidad de poder, que lo hablo ahí, entre Melo y el presidente José María Ovaldía. Pero realmente el poder central lo tenía Melo desde la capital. Pero digamos, ese es el juego, digamos, que hay ahora, y es la pelea, digamos, por dónde está Melo en la historia. Ah, muy bien. Ahora, estamos hablando de 1854. 1854, pero bueno, él acepta, o sea, es una presidencia militar, o sea... Sí, es una, bueno, para unos es una dictadura, para él es la emergencia de un poder popular. Y él emerge porque quiere, pues se da cuenta de todas estas necesidades de los artesanos, los campesinos, correcto, los agricultores, los comerciantes, todas estas personas que van perdiendo cada vez menos oportunidades, ¿no? Y entonces son los que lo ungen, son los que lo levantan. Claro, él, digamos, hay una división del Partido Liberal entre gólgotas, que era como una élite de exaltados que hacían el poder siempre de nosotros, y por lazos familiares, por apellidos, de ilustres, digamos, criollos, con poder económico y sobretenencia de la tierra. ¿Así se llamaban gólgotas? ¿Como el Gólgota? Exacto, porque son los nombres, digamos. Y por el lado había otros que eran draconianos, que eran más como esas bases sociales del mismo liberalismo, que empieza, digamos, a engendrar una noción de reivindicación también de los más pobres, y que las ideas liberales también implicaban no solamente las libertades formales, digamos, comerciales, todo eso, sino también la libertad del sujeto, la libertad frente al mundo, y eso, digamos, es lo que él reivindica, pero se da una contradicción, y es lo que uno pone a Melo en unos momentos de reflexión diciendo, ¿yo qué hago aquí? Cuando yo tengo unas ideas liberales, pero tengo que proteger a unos artesanos que las ideas liberales, por ser amigas del libre comercio, está introduciendo el rompimiento, por ejemplo, del comercio interno, de la producción nacional, y entonces él se ve forzado a decir, tengo que apoyar a estos y poner aranceles, que era contradicción fundamental con sus ideas liberales. También el liberalismo tenía una concepción laicista, no religiosa, pero él veía que esas bases eran religiosas. Entonces también en un momento dado se ve en esa situación de tengo que respetar esos cultos, por ejemplo. Y así se va dando una serie de preguntas que él se hace, y siempre concluye que el que lo domina a él es la coherencia en defensa de los más pobres. Y si los pobres en el momento de la historia necesitan proteccionismo a sus, digamos, su producción, digamos, muy limitada, muy artesanal, que también necesitan respetarle sus cultos, todo esto, él accede a eso. Por eso por eso es muy criticado, ¿no? Porque desde el otro lado dicen que no es coherente, dice, ¿cómo así que él dice que es esto y hace esto? ¿Cómo así? Y digamos, esa vicisitud entre la doctrina estricta del liberalismo y la práctica es lo que hace que muchos desde la historia lo vean como contradictorio y como que no es tan puro.
Digamos, esa pureza que le exigen a Melo, digamos, es una de las cosas como que también lo saca o lo excluye de esa historia tradicional de que el poder y la élite se manifestaba dentro de una coherencia, digamos, conservadora o de un liberalismo malentendido, que era el liberalismo para defender netamente la libre empresa y el comercio. Ahora, pues José María Melo dura muy poco tiempo, ¿no?, en el poder. Sí, él dura apenas 8 meses, porque desde el primer día empieza a generarse una alianza de antiguos aliados de él y de los poderes, digamos, de los partidos liberales y conservadores. Y él siente con mucho dolor que de pronto se está enfrentando a antiguos compañeros. O sea, para él es un dolor que mientras lucha, comprende que muchos de sus compañeros lo están atacando. Y porque hace una alianza de clase. Y ahí se manifiesta ese vínculo, digamos, de Melo, que asume una reivindicación de los más pobres. Y por eso hace parte, digamos, de esa historia que se excluye también. Paralelo a Melo, hubo un gobernador en un estado del norte de Colombia, en el estado de Bolívar, cuya capital era Cartagena, que era negro. Él después llegó a ser presidente de Colombia, Juan José Nieto. Y también la historia se encarga de invisibilizarlo y después irlo blanquificando, ¿no? Y volviendo en la iconografía, volviéndolo casi blanco, ¿no? Igual parece que es lo que García Márquez hace cuando habla de Bolívar, en El laberinto de la soledad, que trata de describir cómo en la iconografía cada vez Bolívar deja de ser un hijo de una montuna venezolana y se va volviendo netamente un blanco casi vasco-español. Por supuesto, su padre era vasco, pero no había ese mestizaje, ¿no?, en la iconografía. Y así en la historia de América hay muchos que tratan siempre de ir quitando todos esos rasgos para limpiar a esos personajes, digamos, de esos vínculos asociados a la marginación o la exclusión. Pero, ¿y este presidente el que llegó a ser después de él, que el que estaba en el norte, en Cartagena? Sí. Ajá, ¿él sí fue mucho tiempo más? No, también duró muy poco y también está siendo reivindicado ahora desde las comunidades afrodescendientes, ¿no? Como dicen, nosotros también tuvimos un presidente, pero ha sido sacado de la historia. Parece que no solamente en Colombia, en general, en la historia de toda América Latina siempre ha habido como un limpiamiento, un blanqueamiento de todos aquellos que tienen un origen étnico diferente al de las élites. Y que tienen éxito, ¿no? Bueno, por supuesto. Sí, y que tienen éxito, o sea, porque no es posible que tengan éxito. Claro, y el solo hecho de haber llegado a presidente ya es una irreverencia contra el poder, ¿no? Entonces, como que en sociedades tan excluyentes, tan jerárquicas, pues eso implicaba un choque muy fuerte para ellos, y por eso cuando ya después se adueñan de la historia, pues simplemente van sacando o van blanqueando o van, digamos, cambiando la imagen de esos líderes sociales o políticos que tienen un origen popular. Ahora, ¿él muere? Bueno, él muere defendiendo la reforma en Trinitaria, cerca de Comitán, el estado de Chiapas, ¿no? A ver, pero vamos a ver esta otra parte. Él tenía ideas de Juárez, él tenía ideas de muchas. Él, digamos, conocía las ideas de la reforma, las ideas liberales, porque se demuestra también otra cosa, que la historiografía oficial durante muchos años fue mostrar solamente un militarote, que tomó el poder como un dictador. Pero después uno, llegando a los documentos, encuentra que él en uno de sus exilios va a Curazao y de ahí parte a la escuela, digamos, de Prusia, una escuela militar, pero son años claves en desarrollo, digamos, del debate político, de las ideas políticas en Europa, que es 1836-1840. Y ahí él, más o menos, está en la Prusia, en donde empieza a debatirse todas las ideas del naciente liberalismo, radicalismo, socialdemocracia, la utopía socialista. Todo esto empieza y vienen las ideas de Marx, de Engels, a estar en debate. Y él viene a América con eso. Inclusive uno de sus grandes amigos le manda cartas diciendo que por qué no prueba el anarcocapitalismo, porque estaban las ideas anarquistas nacientes en esa época del siglo, ya llegando a la mitad del siglo XIX, y él de pronto, en un momento de lucidez, dice, pero yo no puedo trasplantar esas ideas a esta realidad.
yo tengo que ser más coherente con la realidad. Entonces él, digamos, hace un juego y es un adelantado en entender cómo ir a concientizar, y él lo hace a través de unos periódicos, a esa base social, esa base que se va creando, y a sus propios soldados, de la necesidad de ser sujetos históricos, de entrar a la historia actual para generar cambios, transformaciones y con sentido popular. Entonces por eso pienso que es una figura muy importante para reivindicar. Y bueno, ¿su legado sirvió en Colombia? Porque no fue reconocido. Digamos que el legado todavía está por desarrollarse. Ok. Digamos, eso es muy importante ver cómo en la medida que más se conocen estos personajes, Ajá. pues se va entendiendo su peso histórico y se va abriendo a la posibilidad, que es la intención de un libro como este, es abrir la polémica sobre el personaje. O sea, no es una verdad revelada, es simplemente otro insumo para el debate sobre la historia política de un país como Colombia, y en el contexto, digamos, que él aborda todo Centroamérica cuando sale exiliado, sale en destierro hacia Panamá, pero él decide seguir por Centroamérica, participa. Hay evidencias o fuentes que dicen que él estuvo luchando contra los filibusteros en Nicaragua, que después lucha en El Salvador, en Guatemala, a favor de las ideas liberales con Gerardo Barrios, con todo eso. Entonces es muy importante ver cómo se va integrando hasta que llega a las ideas liberales, que alguien le cuenta que hay un presidente mexicano que está en ese momento luchando desde Veracruz a ver si se impone en todo, digamos, el territorio mexicano, y él se asume a esa lucha y muere defendiendo esas ideas. O sea, muere en los límites de México. Sí, en el estado de Chiapas, en Comitán, en un sitio que se llama La Trinitaria, que hoy están los gobiernos de Colombia y México tratando de reivindicar para que se conozca esa historia de José María Melo como, digamos, héroe de dos historias, de dos países. De dos países. Y eso es muy importante. O sea, tanto es muy México como interesante. Colombia lo están reivindicando. ¿Tú le pusiste el presidente de los pobres, o tú porque llegaste a esa conclusión, o porque así se le ha conocido? A él se le conoció más como el presidente de los artesanos, pero después ve uno que él también reivindicó a unas bases campesinas, que, digamos, los artesanos más digamos, para esa época, ¿no?, es más urbano, pero uno ve que hubo una gran migración producto de un choque frontal con la tenencia de la tierra por la caída de la esclavitud justo en la mitad del siglo XIX, que empiezan a migrar hacia las ciudades, y entonces siguen siendo campesinos de ciudad, y él, digamos, lo reivindica también. Por eso me pareció que al poner los pobres incluía los artesanos, que estaban organizados en unas comunidades políticas que llamaban sociedades democráticas, y una base campesina sin tierra que también se reivindicaba desde la ciudad. Entonces por eso me parece importante ampliar ese concepto hacia los pobres. Desde tu reflexión, desde pues todo lo que has investigado para escribir este libro, y también desde la vida que llevas en Europa, bueno, que vives allá, que tienes la oportunidad de vivir allá, y también has hecho estudios aquí en México, en fin, has estado en todas partes, has vuelto también a Colombia seguramente muchas veces. Ahora vivo en Colombia. Ahora vives en Colombia. Bueno, todo este bagaje, este contexto, ¿qué te dice? ¿Qué te dice de lo que estamos viviendo como civilización, como momento de la historia, en donde pareciera que el capitalismo y las ideas liberales, pero a ultranza, muy neoliberales, pues, van creciendo, pero de pronto se frenan? Acabamos de ver las elecciones en Francia, por ejemplo, ¿no? Acabamos de ver las elecciones en México. ¿Qué te dice todo esto? Y con esto, desde la historia, desde lo que tú recopilaste, desde este libro también. Bueno, Borges decía que toda persona ha vivido en la época más infame de la historia. O sea, si uno se va a un recuento de la humanidad, toda época, para el que la vive, tiene todo ese drama humano de acuerdo a donde está, en la situación que está, el contexto. A la generación nuestra del siglo XXI, siglo XX, siglo XXI, nos toca esto, y nos toca vivirlo desde un análisis en donde
parece contradictorio que en este momento que esperábamos que la humanidad hubiera llegado a un desarrollo cultural, político, que nos permitiera vivir mucho mejor, sin embargo, reavivan guerras, dramas impresionantes como los de Palestina, todo esto, que realmente nos hace pensar Rusia y Ucrania. en que todavía no hemos aprendido. O sea, que la humanidad todavía necesita mucho más para entender el fundamento vital de la experiencia humana, que es el lograr para todos la justicia, la calidad de vida, el sentido de vida, que es una de las falencias que tenemos en la, digamos, yo desde la educación lo veo, y es que la gente se forma sin un propósito. O sea, la educación está muy fundamentada en las disciplinas, en tener un desarrollo disciplinar, pero casi nunca en la formación para el sentido de la vida, para formar gente con un sentido de vida. Y otra cosa muy importante que de pronto recojo dentro de este libro, y es la necesidad de reivindicar la posibilidad de ser un sujeto histórico, de estar dentro de la historia, de entrar como ser que vive su vida para transformar la historia. Hoy, por desgracia, tenemos gran parte de la población del mundo excluida de la historia, o sea, no está en la historia. ¿No? Por eso el drama de muchos países, su tragedia, es que la vida de la gente son anécdotas, pero no hay una noción histórica de que viven para la comunidad, para el colectivo. Por eso esa reivindicación de personajes históricos, no anecdóticos, es muy importante para mí, porque me parece que en esa noción colectiva realmente se está dando fuerza a una reivindicación humana de vivir dentro de una comunidad y ser parte de esa comunidad y ser un ser social. Sí, es cierto, fíjate, esto que estás diciendo es como una crisis muy fuerte. Sí, hay un problema de valores muy importante, sí, pero que se viene dando con altibajos en la historia, ¿no? Entonces, sí, esperemos que nos llegue una nueva, no sé cuál será la palabra, una nueva ilustración, más luz, para poder entender la importancia de un sentido de vida diferente al hiperconsumo, al daño del planeta. O sea, que es mucho lo que yo siento por la cercanía con los estudiantes, que es la reivindicación de un nuevo sentido de la vida en relación con el ser y la naturaleza. Eso me parece muy importante. Y por lo tanto, eso desarrolla un ser histórico y un ser político, que es que necesitamos fundamentar más en la educación. Sí, porque ese ser histórico y ser político está olvidado, está borrado. Y está borrado por el hiperconsumo, está borrado por la tecnología, está borrado por el tiempo que ya los jóvenes pasan en las redes sociales, pero no necesariamente informándose, sino desperdiciando el tiempo. Sí, Y fíjate, Beatriz Alicia, que todo lo que más es las tecnologías, las redes, todo eso es positivo, pero todo depende del sentido exacto, que se le da a todo esto. O sea, negar el avance, por ejemplo, de la inteligencia artificial, de todos los procesos, digamos, tecnológicos, sería necio. Lo importante aquí es cómo le damos otro sentido, cómo cambiamos esos sentidos para que nos eduque a todos sobre la posibilidad de que eso sirva para una nueva forma de vivir la vida en coherencia con una dignidad humana y sobre todo la reivindicación de que el ser humano es un ser inteligente. Hoy no es tan inteligente. Hoy no se está comportando como inteligente. No. Sí, y se está repitiendo. Correcto. Lamentablemente. Pues sí, coincido contigo, Mario, en que sí necesitamos como tú lo decías, una nueva ilustración, una nueva ola que irrumpa, que nos transforme, que nos devuelva a los orígenes. Y pues ya cada vez lo estamos escuchando en muchas voces, ¿no? Sí. Los problemas con la alimentación, la diabetes, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, las pandemias, en fin, ya las guerras. O sea, ya es una situación que nos está diciendo de muchas formas que las cosas no están bien así. Sí. Sí. Y el mundo merece que hagamos el esfuerzo. Sí. Y sobre todo invitar a los más jóvenes para que, además de ser inteligentes, aprendan a actuar de manera inteligente. Además de tener una vida que le den un sentido a la vida. Sí. Eso es lo más importante. Sí, que de alguna manera reconozcamos que somos ese puntito azul, ese planeta. Correcto. Somos ese puntito azul en el universo y que por lo tanto vale la pena transformar nuestra vida y volver a nuestros orígenes. Correcto. Y a las cosas valiosas. Es verdad.
Sí, Eso pues, es lo que queremos. ojalá así sea. Nada más una pregunta que bueno, me salta ahorita. Cuando empiezas este libro, justamente, y empezamos esta charla, hablando de los problemas existenciales y emocionales que José María Melo enfrenta al tomar el cargo, pues como todo militar y como toda persona que se dedica de momento a empresas que le van a dedicar todo su tiempo y que va a tener que abandonar a su familia. Pues ¿qué pasa? Después ya se va a la guerra y se va a las luchas y ya se olvida de su familia, o sea, ya... En la parte última, la reflexión que él hace es como un balance de vida, ¿no? Y siente como trágico el precio que tuvo que pagar su familia, sus hijos, sus hijas, sus esposas, que no fue una sola, y esa distancia, ¿no? Y se lamenta de eso. No lo ve ni bueno ni malo, pero siente que fue ausente por ese deber que, digamos, que él la suma como la coherencia total, ¿no? Que tuvo que pagar ese precio para ser coherente con su pensamiento. Y tal vez el legado de él es como esa coherencia, en que lo obligó en un momento histórico terminó a ser un ser histórico y por desgracia pagar ese precio tan alto que fue no satisfacer, digamos, esas necesidades de sus hijos, de sus seres queridos, y eso es una reflexión que él hace. Bueno, pero también nos deja un legado muy interesante, ¿no? Por otra parte, pues es un ser público que se abre a la humanidad y que a lo mejor pues tendríamos que aprender esa coherencia o retomar esa coherencia en estos valores que estamos diciendo. Pues me da muchísimo gusto. Beatriz Alicia, muchas gracias por la invitación. Gracias Mario, es muy interesante platicar contigo. Gracias. Y bueno, pues ya estaremos en algún otro libro platicando seguramente. Muy amable. Gracias a todos ustedes por haber estado aquí en Alcanzando el Conocimiento. Síganos en nuestras redes sociales. Soy Berta Alicia Galindo. Hasta la próxima. Sin duda, pues José María Melo fue un hombre que dejó un legado muy interesante a todos nosotros, esta lucha por sus principios, que no solo luchó por sus principios en su país de origen, en Colombia, sino pues también lo llevó a luchar por los principios de otros países de América Latina hasta llegar incluso en México, y pues al final pierde la vida pues por sus ideales. Es un hombre ejemplar que sin duda tenemos que aprenderle de ese legado, de esa idea coherente que lo construye y bueno, pues que a la vez también lo mortifica y a la vez lo cuestiona, y pues sin duda es alguien, un personaje de la historia para revisar y reflexionar. Pues esto es Alcanzando el Conocimiento, estas son las videocharlas de los miércoles. Los veo el próximo miércoles. Alcanzando el Conocimiento.